Bueno, continuando con nuestros temas, ahora vamos a abarcar los de la unidad número 2, que son los derechos humanos en México, sobre todo abarcando la reforma sobre los derechos humanos, importantísima y que forma o que marca un hito diferencial a partir del 2011 o del 2011. Recordando que los derechos humanos son garantías jurídicas universales que protegen a los individuos y a los grupos contra acciones y omisiones que interfieran en las libertades y en los derechos fundamentales, sobre todo basándose en la dignidad humana, tal como lo señala la Organización de las Naciones Unidas. Los derechos humanos, además, los tienen todas las personas por el solo hecho de serlo, son inherentes al ser humano independientemente de sus diferencias nacionales, étnicas, culturales, religiosas, sociales, políticas, etcétera. Y se va a basar, como ya lo hemos venido haciendo, que toma a la dignidad como un valor intrínseco e inherente al ser humano. Los derechos humanos además son considerados derechos subjetivos públicos e igualmente están regulados por el derecho internacional público, como ya lo hemos señalado. En cuanto a nuestra Constitución, se conoce como la Carta Magna y su primera reforma en su última reforma, perdón, el 5 de febrero de 1917, donde se caracterizaba por ser una de las constituciones más completas en relación al hombre y a sus derechos. Y fue el 10 de junio del 2011 que tiene su segundo momento más importante, donde los derechos humanos ocupan el centro de atención e interés en el sistema jurídico y en las autoridades y también en lo que versa a los tratados internacionales, ya que esta reforma modifica principalmente el artículo primero constitucional, donde nos señala y nos habla que mediante este artículo o aquí mismo se va a la obligación de todas las autoridades de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos conforme a los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad de los mismos. Sin embargo, no solamente el artículo primero fue modificado, sino también se habla de algunos otros artículos muy puntualmente, como son el artículo tercero, el onceavo, el 15, el 18, el 29, el 33, el 89, el 97, el 102 y el 105. Esta reforma viene a marcar principalmente o nos habla de principios fundamentales, sobre todo que tienen que ver con estos cambios, ¿no? Establece los principios rectores que son obligatorios para todas las autoridades, como el principio pro persona o establecido y que implica que ante varias interpretaciones posibles debe aplicarse la norma que más favorezca al ser humano. El principio de universalidad, donde los derechos humanos corresponden a todas las personas sin ningún tipo de discriminación. Además, el principio de interdependencia, que declara que los derechos están relacionados entre sí. El de indivisibilidad, donde no pueden fragmentarse ni jerarquizarse arbitrariamente, y el principio de progresividad, donde el Estado debe avanzar constantemente en su protección y no retroceder injustificadamente. Además, que está obligado el Estado a cumplirlos, pero también a promoverlos, a respetarlos, a protegerlos y a garantizar que estén de una manera aplicados de manera correcta para poder establecer el deber de prevenirlos, investigar, sancionar y reparar las violaciones a estos derechos. Como esencia de los derechos humanos, lo hemos venido manejando, es la dignidad humana como un valor supremo del orden constitucional y en la limitación del poder del Estado frente a las personas. Es así como nuestro sistema jurídico mexicano, especialmente a partir de la reforma del 2011, señala que estos derechos se conciben como prerrogativas inherentes a toda persona sin distinción alguna. Y además se establece y se fortalece la obligación de los jueces mexicanos a ejercer
el control de convencionalidad y desarrollado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Es importante saber y entender que esta esencia de los derechos humanos también se manifiesta en su función garantista, es decir, que sirve como un papel de instrumento jurídico para asegurar la libertad, la igualdad, la justicia, la seguridad jurídica que señala nuestra Constitución. ¿Quiénes son los titulares de los derechos humanos? Bueno, como titulares de los derechos humanos, como bien los dice, pues serán todas las personas, los seres humanos. En casos especiales, personas jurídicas, colectivas y obviamente algunos extranjeros y como tal lo señala el artículo primero constitucional. Es así que esta titularidad de los derechos humanos es universal, individual, personal y da reconocimiento que implica al Estado la obligación de respetar, proteger, promover y garantizar dichos derechos sin ningún tipo de discriminación. En cuanto a sus clases de facultades, podemos señalar que pueden permitirse actuar, disfrutar y ejercer de un derecho en plenitud con la propiedad de uso, goce y libre disposición. Además, se permite también rechazar agresiones y perturbaciones de los derechos humanos, repeler perturbaciones, por ejemplo, en cuanto a la propiedad, y permitir exigir el derecho a través de prestaciones que el Estado tiene la obligación de entregar como servidores públicos directamente a través de los particulares, como puede ser la educación. Algunos límites o restricciones, límites ideológicos, limitaciones religiosas, limitaciones interestatales que también se pueden dar y que pueden marcarse muy puntualmente. Limitaciones ordinarias, ya sea de orden público, del orden común. Limitaciones extraordinarias en estados de excepción, donde por alguna justificación se pueda dar la emergencia o amenaza de que pueda contravenir la democracia en la comunidad. En cuanto a sus restricciones, los derechos humanos poseen un régimen de restricciones reducidas o excepcionales, ya que solamente no se pueden desvincular de la propia naturaleza y de los objetivos del régimen de la protección del derecho mismo en sí. Pueden señalarse algunas muy limitadas, como ningún derecho puede ser violentado o suprimido. También la sola determinación del poder público no basta para restringir los derechos humanos. Solo en circunstancias excepcionales el Estado puede decidir por sí o solo la imposición de determinadas limitaciones, como lo establece el artículo 29 constitucional. Existen derechos que de ninguna manera pueden ser suspendidos, como el derecho a la vida, la integridad física y psicológica, el reconocimiento a la personalidad jurídica, el juicio previo y justo, etcétera. Además, se prohíbe estrictamente la tortura o cualquier trato cruel e inhumano o degradante en nuestro país. Las leyes no son cualquier norma jurídica, sino que las leyes son para respetarse. Además, no son admisibles cláusulas legales restrictivas de carácter general y es inalienable utilizar las restricciones como medios para poder violentar o suprimir estos derechos o llegar a desnaturalizar o a vaciar el contenido de los mismos.